Hoy tenemos el gusto de saludar a Tiago Rodríguez. Tiago es profesor asociado en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense, es doctor en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, es miembro de la Junta Directiva de CRIES, la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, y es coordinador del Grupo de Investigación Seguridad y Defensa en las Américas. También es coeditor de varios libros sobre política de drogas. Tiago, es un gusto saludarte y gracias por aceptar esta invitación para que conversemos sobre el narcoanálisis y la política de drogas en Brasil. Gracias a ti, es siempre un gusto estar ahí con ustedes, de IEPRI, mis amigos y amigas de la Nacional. Este año se cumplieron 50 años de guerra contra las drogas, 50 años de una guerra perdida, 50 años desde que Richard Nixon declaró a las drogas el enemigo público número 1 del Estado en 1971. Brasil, al igual que Colombia, se empeña en seguir peleando esta guerra y uno de los efectos que ha tenido esta guerra en este país ha sido el encarcelamiento de jóvenes de las favelas, muchos de ellos negros y mulatos. Estos encarcelamientos se dan también bajo la ley de drogas. Según esta ley de 2006, cualquier productor, comprador e incluso consumidor de drogas ilegales es una persona que actúa o que está actuando al margen de la ley. Las mujeres también se han visto afectadas por esta ley, si bien solo representan el 5% del total de presos, el 65% de las mujeres tras las rejas están ahí por esta ley de drogas. Desde su implementación, la población carcelaria ha aumentado en un 209%, con una cifra actual de presos de más de 755.000, comparados con los 361.402 que había en el año 2005. También hay que tener en cuenta, digamos, lo que ha pasado con las dinámicas del narcotráfico en Brasil. Tú señalas o señalabas en un documento reciente, bueno, del año pasado para la Fundación Carolina, que las regiones del nordeste y las regiones del norte brasileñas, y acá me permito citarte, se han convertido en un trampolín para la proyección de la cocaína andina hacia el mercado europeo. Y estas regiones también tienen una gran importancia geoestratégica que hace que las organizaciones criminales de tráfico de drogas europeas y africanas se enfrenten por el control en estos territorios. Quiero comenzar, Tiago, haciéndote una pregunta que puede ser una pregunta muy amplia, pero considero necesaria, y es, en términos de hacer un balance de los efectos de la guerra contra las drogas en Brasil, ¿quiénes son los grandes vencedores y quiénes son los vencidos? Los perdedores son siempre los mismos y en todas las latitudes, ¿no? Acá en Brasil, como en otros lados, siempre son las personas de clase más baja, los más vulnerables, las personas de color de piel más oscura, ¿no? En Brasil eso significa que son las poblaciones afrodescendientes, los negros y negras, que son los más perjudicados por la situación socioeconómica en Brasil y también son los más visados por la represión en general, y el tema de las drogas es, digamos, un vector privilegiado para la persecución y la captura de personas negras y pobres en Brasil, ¿no? Entonces, el tema de la ley que mencionabas, la ley de 2006, es importante, es crucial, porque es una ley con una esquizofrenia básica. Tiene una cabeza progresista y un cuerpo represivo. Porque está representada digamos, están representadas algunas ideas más progresistas en términos de separación entre usuarios y traficantes y de no criminalización de los usuarios. Sin embargo, es una ley que no ha establecido las reglas para la definición de quienes sean usuarios o traficantes. O sea, algo que suele pasar en otras leyes parecidas, las tablas, ¿no?, de cantidades que indicarían el comerciante, el traficante o el usuario. Eso no hay en la ley brasilera. O sea, queda
al arbitrio del jefe de policía, el comisario, decidir si la persona que fue capturada por la policía es consumidor o traficante. O sea, yo ya he escrito esto en un par de textos, que la ley, esta ley, con esta regla que no define nada, es una legalización de la selectividad penal. O sea, lo que ya solía pasar en la práctica, ahora está oficializado. O sea, el comisario de policía define, en general basado en prejuicios de clase y de raza, quiénes son consumidores o quiénes son traficantes, ¿no? Entonces, esto es una aberración que es la responsable por el agrandamiento que comentabas de la población carcelaria, ¿no? Que es tremendamente impresionante en Brasil, y que ha puesto el país en el top de los países de más alta población carcelaria en el mundo, ¿no? Estamos ahí a niveles proporcionales, cerca de Estados Unidos, Rusia y China, que son los de más grande población carcelaria del mundo. Entonces, Brasil, que tiene una población más chica, ¿no? Menos expresiva, sin embargo, tiene casi 800.000 presos en condiciones subhumanas, ¿no? Y que son en el 30% más o menos, ¿no? Estos datos no son muy precisos, pero el 30% o 35% de los hombres están ahí por crímenes relacionados a drogas, y las mujeres, como mencionabas, mucho más. Proporcionalmente son casi 70% de las mujeres presas por crímenes de tráfico de drogas. O sea, es la puerta de entrada a la cárcel más importante para las mujeres y casi la más importante ya para los hombres, en una población carcelaria que por sí ya es impresionante. Entonces, el país es un país muy represor, es un país donde las discusiones sobre caminos más progresistas, reformistas, sobre política de drogas, están paradas, están paralizadas, principalmente hoy en día, ante la recurrencia de principios más conservadores, el gobierno Bolsonaro, y bueno, que es el reflejo, ¿no? de una dinámica social muy conservadora. Entonces, el tema de las drogas hoy está prácticamente fuera del debate público, e incluso vale comentar que para la izquierda nunca fue un tema consensual. O sea, la izquierda en Brasil suele ser una izquierda muy conservadora en términos de drogas, ¿no? Nunca fue una agenda muy clara para la izquierda brasileña. Siempre hubo prejuicio también de la izquierda hacia temas de uso de drogas, y aunque haya algún espacio histórico en la agenda de izquierdas sobre drogas, hoy en día, frente al conservadurismo expresivo, la agenda de drogas en la izquierda también sigue una tendencia más conservadora, ¿no? Entonces, la agenda conservadora de derechas también ha presionado, digamos, las izquierdas hacia una posición más conservadora, porque la verdad es que la sociedad brasileña es muy conservadora. Entonces, es un tema mucho más complicado que una posición político-ideológica de líderes, ¿no? Es algo que está muy difundido en todos los niveles sociales en Brasil, que es una idea muy conservadora sobre el uso de drogas. Entonces, por esto que en esto que quieres hablar un poco sobre este marco teórico de narcoanálisis. Antes de entrar al tema de narcoanálisis, quiero hacerte una pregunta para profundizar precisamente esta posición de Bolsonaro frente a la política de drogas, ¿sí? Y cómo, digamos,
cómo la concibe actualmente el gobierno. Bolsonaro inicia su gobierno desentendiéndose de ese problema de la drogadicción, eliminando una serie de políticas de reducción de daño, políticas sociales, para apostarle de alguna forma a la abstinencia. El gobierno Bolsonaro también, bueno, se ha caracterizado por difundir noticias falsas, por esta gran desinformación, y en este tema, pues no se queda atrás. Sobre todo para desacreditar, digamos, el cannabis medicinal. ¿Qué más se puede decir acerca de la política gubernamental con Bolsonaro a la cabeza en este tema? Una de las primeras decisiones de Bolsonaro, cuando llega a la presidencia, en principios de 2019, fue una decisión de paralizar con los programas, como mencionaste, los programas de reducción de daños o los programas de asistencia hacia los consumidores, que son programas más relacionados con el tema de salud pública para inducir en términos de salud pública hacia la abstinencia, ¿no? Que es algo que tiene que ver incluso con las políticas de salud reproductiva del gobierno Bolsonaro, que también están volcadas hacia la abstinencia sexual, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay una correlación entre el conservadurismo en términos sexuales, de salud reproductiva y sexual, y de salud pública hacia las drogas. Y después, un otro tema importante, la asistencia privada a los usuarios con problemas o el llamado uso problemático de drogas psicoactivas, ¿no? Entonces, una brecha legal que había desde tiempos de esa ley de 2006 sobre la red privada de clínicas de apoyo a drogadependientes, ¿no? O drogadictos. Esas clínicas, muchas de ellas, son mantenidas por iglesias cristianas y, como sabe, el gobierno Bolsonaro tiene como una de sus principales bases políticas y sociales una parte sustancial, no toda, pero una parte sustancial de las iglesias cristianas, ¿no? Principalmente las iglesias cristianas más radicales, más fundamentalistas, y el tema de las drogas es un tabú, es algo considerado en los términos más rígidos y conservadores por estas iglesias, y las clínicas vinculadas a este tipo de denominación religiosa son clínicas que inspiradas por el tema de la abstinencia. Entonces, hay muchas denuncias de violaciones importantes a derechos humanos de las personas internadas en estas clínicas, de falta de respeto a las condiciones mínimas de salud y de higiene a estas personas que son mantenidas presas contra su voluntad, por voluntad de las familias o incluso de los directores de estas clínicas, que muchas veces son pastores o pastoras cristianas o cristianos, ¿no? Que también no tienen ningún preparo, ninguna capacitación médica, sin embargo son directores de esos centros de tratamiento, ¿no? Entonces, Bolsonaro ha impulsado incluso la financiación pública de estos centros privados vinculados a iglesias cristianas, ¿no? Pero después de este movimiento, casi nada fue hecho para reformar o no, o como para discutir, para debatir ese tema, ¿no? En el Congreso Nacional es como si el problema no existiera, ¿no? Hace 3 años que nadie en serio discute el tema de política de drogas en Brasil. Es como si la cuestión hubiera estado en una posición, en un nivel de importancia menor, y después, incluso, claro,
del comienzo de la pandemia y todos los escándalos relacionados al gobierno Bolsonaro y la pandemia en Brasil. Entonces el tema de política de drogas desapareció. ¿Qué luces nos da el narcoanálisis para entender pues esta compleja problemática del narcotráfico, sobre todo también teniendo en cuenta lo que mencionabas anteriormente de los valores, estamos en sociedades muy conservadoras y en eso creo que Brasil y Colombia se dan la mano, donde hay políticas realmente muy punitivas de criminalización a los consumidores? ¿Qué es el narcoanálisis? Es una propuesta de construir o de presentar una alternativa teórico-metodológica para entender la formación y la transformación de las políticas de drogas en las Américas. Digo en las Américas porque es mi continente, nuestro continente, y el tema es el continente donde he trabajado toda mi vida y ya hace más de 20 años que me dedico al estudio del tema de las políticas de drogas y la relación entre seguridad nacional, seguridad pública, seguridad internacional y narcotráfico, ¿no? Entonces, en toda esa trayectoria, algo que siempre me molestó mucho fue la falta de un marco teórico o de marcos teóricos, de alternativas teóricas para comprender procesos complejos a nivel histórico-político, ¿no? La literatura sobre drogas, política de drogas y narcotráfico suele ser muy descriptiva y muy periodística, a veces muy jurídica, muy centrada en las cuestiones legales, otras veces muy vinculada a temas médicos o de salud pública, pero muy pocas veces desde el punto de vista de las ciencias políticas, relaciones internacionales o sociología política, muy poco teórica, muy poco interpretativa, ¿no? Entonces, por estar involucrado con estos temas y sintiendo la falta de una agenda interpretativa más fuerte, yo pasé a pensar cuáles serían los elementos fundamentales para entender cómo se forman y cómo se transforman las políticas de drogas en nuestro continente, ¿no? 5 niveles explicativos y que no son niveles, digamos, sucesivos, sino son niveles que funcionan en conjunto, ¿no? Como un engranaje que funciona junto, ¿no? Son niveles que empiezan con un nivel, que sería el primer nivel, el moral y societal. El segundo nivel, el nivel sanitario y médico. El tercer nivel, el nivel del represivo o policíaco. El cuarto nivel de seguridad nacional y el quinto nivel de seguridad internacional. Bueno, el primer nivel, ese sí es históricamente antecedente, digamos así, ¿no? Antecede, viene primero, en términos históricos, que son las prácticas sociales asociadas al uso de drogas psicoactivas. Entonces, es el nivel moral de los valores morales asociados a drogas psicoactivas. Y son cosas muy antiguas en nuestras sociedades. La novedad de nuestra sociedad, o de nuestras sociedades contemporáneas, fue la intención de una regulación absoluta y súper restrictiva hacia algunas drogas psicoactivas, no a todas disponibles, ¿no? Entonces, esta intención es una intención nueva, que tiene más o menos 100 años de edad, no más.
y fue construida hacia algunas sustancias que antes eran producidas, vendidas y consumidas sin mucha regulación o a veces sin cualquier regulación, como por ejemplo la cocaína o la heroína, que son drogas sintetizadas en laboratorio en el siglo XIX y que fueron usadas y vendidas y fabricadas por casi un siglo sin prohibición y pasaron a ser prohibidas en algún momento. Entonces, ¿por qué eso sucedió? ¿No? Entonces, la investigación de los porqués y los cómo me ha conducido a desarrollar una explicación inicial. Y la explicación inicial pasaba por los valores atribuidos hacia estas drogas y hacia no solamente a las drogas, o a los grupos sociales vinculados a estas drogas, ¿no? Entonces, dependiendo del grupo social, el modo de control es distinto históricamente. Entonces, hacia los grupos más pobres, los controles suelen ser más prohibitivos, restrictivos y coercitivos o coercitivos. Y hacia los grupos sociales más de la parte más alta, rica, del estrato social, los controles suelen ser más débiles, ¿no? Y esto se refleja también en las primeras leyes, que fueron no leyes criminales, sino leyes sanitarias. Por eso el segundo nivel es el nivel sanitario. Antes de la prohibición, estas drogas fueron controladas por códigos sanitarios, que no prohibían, sino establecían reglas para producción y consumo. Pero esto fue casi al mismo tiempo de la prohibición, o sea, la criminalización de algunas sustancias y de los usos, ¿no? De algunas sustancias y de la producción de algunas sustancias. Entonces, el proceso fue un proceso casi simultáneo de incorporación de la producción, venta y consumo de algunas sustancias en los códigos médicos sanitarios y en los códigos penales. Entonces, el tema del narcoanálisis es una propuesta para poder entender cómo en cada país los procesos se han dado y cómo se han transformado y después, a partir de algún momento histórico, se han influenciado recíprocamente también, ¿no? Porque es un proceso que no se quedó solo aislado en cada país, sino después de un tiempo también comunicándose. Y ahí, claro, la influencia de Estados Unidos es muy fuerte, pero no es la única y en muchos casos no es la fundamental. Hay algo que llama mucho la atención sobre este narcoanálisis y también sobre algo que vi hace poco, no tenía la menor idea, que según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la sociedad brasilera es la segunda, después de Estados Unidos, en consumidores de drogas ilegales. Sin embargo, tú cuestionas también, digamos, ese puesto, ¿sí? Esa clasificación, dadas como la forma en que se tratan los datos, la forma en que se consigue esa información, y allí das con un término que llama mucho la atención, y es muy curioso, esto de el narcotropicalismo. ¿Qué es eso de narcotropicalismo? Primero, y la segunda parte de la pregunta es, ¿por qué cuestionas, digamos, esa clasificación que realiza esta Oficina de las Naciones Unidas? El tema del narcotropicalismo es una provocación, claro, es un término de provocación para subrayar algo que está relacionado a lo que comentaba antes sobre la autenticidad de los procesos locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Brasil, hace poco una periodista me preguntaba algo sobre la dinámica comercial de la demanda por drogas en Estados Unidos y los efectos en Brasil de la demanda en Estados Unidos. Y yo respondía que la relación de demanda con el narcotráfico, demanda en Estados Unidos y el narcotráfico en Brasil es casi ninguna, porque el narcotráfico en Brasil tiene que ver con un poco con el mercado en Europa
¿no? Porque parte del flujo de drogas que pasa por Brasil tiene como destinación Europa. Entonces es toda una red de comunicación hacia África y desde África hacia Europa, principalmente por tres entradas: la península ibérica, Italia y los Balcanes, ¿no? Son tres entradas distintas. Entonces ahí sí tiene que ver, y sobre todo la parte nordeste y norte de Brasil, ¿no? Que ahí sí, porque es la parte más cercana de las Américas, donde las Américas están más cerca de África, ¿no? Es el nordeste de Brasil. Pero, sobre todo, el tema principal del narcotráfico en Brasil es Brasil, ¿no? O sea, el tema que el mercado consumidor en Brasil es muy grande para cocaína, para marihuana y para el crack, ¿no? O sea, los datos de Naciones Unidas suman, consideran cocaína en todas sus formas. O sea, cocaína en polvo, cocaína, la pasta básica o el crack, ¿no? Como elementos, como si fueran lo mismo, ¿no? Y esto para Brasil es un poco complicado, porque acá el mercado para crack es muy considerable, y para la cocaína en polvo también, pero en grados distintos, ¿no? Entonces, no es algo muy sencillo de distinguir una cosa y otra, entonces es complicado. Sin embargo, el tema que Brasil sea, por datos de la Oficina de Naciones Unidas para Drogas y Delito, la segunda economía mundial de drogas, es posible que sea verdadero. La cuestión, mis dudas sobre los datos oficiales están basadas en el hecho de que, precisamente porque son datos oficiales sobre una economía ilegal. Entonces, el narcotropicalismo es una provocación para decir, bueno, lo que pasa en países como Brasil, lo que pasa en países como Venezuela, por ejemplo, no son cosas iguales, son procesos distintos. Brasil es muy peculiar porque Brasil tiene una economía muy grande y una economía también de drogas ilegales grande, ¿no? En general, un país de economía grande es un país que consume todo más, como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, Brasil también tiene un consumo grande de drogas ilegales y de muchas cosas ilegales, ¿no? Productos contrabandeados, ¿no? Cigarrillos, tráfico de cigarrillos, tráfico de productos electrónicos. Hay mucha economía ilegal en Brasil, no solo de drogas, ¿no? Y es un país bastante peculiar en ese sentido. Entonces, la idea del narcotropicalismo es un poco para subrayar la originalidad del caso brasileño ante la situación de los países vecinos, por ejemplo. Y quiero que cerremos esta conversación con una pregunta sobre, bueno, la relación Colombia-Brasil en estos términos, teniendo en cuenta que el presidente Duque está en estos días de visita en Brasil. Este tema de política de drogas es un tema que está en la agenda de esta visita presidencial. Me parece que sí, pero es como si no estuviese, ¿no? Porque no se espera nada diferente, quizás alguna declaración conjunta de la importancia de la colaboración de inteligencia y represiva. O sea, no espero nada más que declaraciones retóricas sobre la importancia de la colaboración represiva. O sea, hay pocas cosas que han avanzado en temas de cooperación entre Brasil y sus vecinos. No es un problema aislado con Colombia, es algo que pasa con todos los vecinos de Brasil, los principales vecinos que tienen algo que ver con el tema del narcotráfico, o sea, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, ¿no? Son países, cada cual con su importancia especial y todos con igual falta de atención de Brasil.
¿no? Brasil, pero eso tampoco es un problema solo del gobierno Bolsonaro, no es solo una cosa del gobierno Bolsonaro. Es algo que suele ser algo tradicional de la agenda política de Brasil. Una falta de interés en profundizar cooperación en términos de, no solo de represión, sino de comprensión y enfrentamiento conjunto del problema. O sea, Brasil acá tiene, claro, con las debidas proporciones, Brasil acá tiene una importancia semejante a Estados Unidos con sus vecinos, con Estados Unidos, con México, con Centroamérica, con el Caribe, respecto al tema del narcotráfico. O sea, Brasil tiene una responsabilidad por ser el principal consumidor regional de drogas ilícitas. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por presentarnos este panorama del narcotráfico en Brasil y recibe un saludo desde Bogotá.